¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todos los que ya se están conectando para nuestro estudio. Bienvenidos nuevamente al desierto, donde estamos viendo al pueblo de Israel en ese transitar que tuvieron por casi 40 años, o por 40 años más bien, hasta la entrada de la tierra prometida. Una desviación que tuvieron que tomar a causa de su incredulidad y de su desobediencia. Fueron dos actitudes que lamentablemente hicieron que el pueblo se retrasara, pero a pesar de todo eso, en medio de esa aparente falta en contra del Señor, vemos muchas bendiciones en este libro de Números. Vemos la mano de Dios dirigiéndoles, guardándoles, protegiéndoles, a pesar de su desobediencia, a pesar de su incredulidad. Dios sigue siendo Dios. Y Él tenía un propósito para este pueblo y fue así como lo fue guiando. Así es que vamos a nuestro tema número 3, vamos a orar si les parece bien, y gracias a todos los que ya se están conectando. Dios los bendiga. Gracias donde quiera que nos estén viendo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde que nos regalas. Gracias, Señor, por poder hablar acerca de este libro, Señor, que, como vimos al principio, algunos eruditos bíblicos han dicho es un libro que no se debía haber escrito, que no debía haber pasado por todo esto el pueblo, pero está escrito, sucedió y es enseñanza para nosotros. Todo lo que pasa, Señor, a lo largo de la escritura siempre nos da enseñanzas a nosotros. Pablo así lo dijo: para testimonio de nosotros fueron escritas todas estas cosas. Así es que, Señor, ayúdanos a aprender y a tomar ejemplo de lo que no debemos de hacer, y a ser cuidadosos en lo que sí debemos hacer a través de este estudio del libro de Números. Gracias, gracias por cada familia que se está conectando, y gracias por cada persona, Señor, donde quiera que estén en esta tarde. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a nuestro tema número 3, hermanos. Se trata acerca de las quejas y quejas en el desierto, quejas que el pueblo estaba teniendo. Algunas personas siempre se están quejando. No sé si a ustedes les ha tocado conocer a alguien, personas que se quejan a pesar de que todo vaya bien, ¿verdad? Si el clima está bonito, si hay sol, uy, no, pues porque hace mucho sol y hace mucho viento y me ensucia. Y si hace mucho frío, pues no, porque me tengo que poner entonces muchas chamarras y me duelen todas las articulaciones. Hay gente que se queja de todo. A lo largo de la vida cristiana, hermanos, yo he conocido personalmente a gente que siempre pone su mirada del lado negativo de lo que pasa. Cada vez que uno le pregunta, ¿cómo estás?, te dicen un montón de cosas, de quejas de lo que sucede. Y hay otras personas que han aprendido como cristianos a ver el lado positivo de las cosas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, no quiere decir con esto que tengamos que ocultar nuestros sentimientos, o tengamos que ocultar nuestras pruebas, nuestras luchas, tribulaciones que estemos pasando, pero sí tenemos que aprender a verlas como parte del proceso que estamos enseñando. Puedes estar pasando quizás por un proceso de duelo inclusive, ¿verdad? La pérdida de un ser amado. Pero en medio de eso puedes decir, pues estoy triste, mi corazón está triste porque esta persona partió con el Señor, pero en mi espíritu hay gozo, en mi espíritu hay contentamiento. El Señor está poniendo de su paz en mí. No siempre es señalar solamente lo malo, ¿verdad? Hay que buscar siempre también qué es lo que Dios está haciendo a través de nosotros, qué es lo que Dios está haciendo a través de esa prueba, de ese momento difícil.
El pueblo de Israel estaba ya en el desierto. Recordemos la situación, hermanos, porque a veces también es fácil criticar y señalar y decir, ¿cómo es posible que Israel, viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, fueran tan incrédulos y tan desobedientes? Bueno, no era una situación muy fácil. Nosotros muchas veces en situaciones mucho menos difíciles, somos muy dados a renegar, a quejarnos y a olvidarnos del Señor. Israel está en el desierto. En el desierto significa que está desierto, como su nombre lo indica. No hay nada, no hay agua, no hay sombra, no hay techo, no hay abundante comida. Es el desierto, hermanos. Hay un calor espantoso y en la noche es un frío que se congelaban. Así es que no era fácil la situación. Eran casi 2 millones de personas las que estaban congregadas ahí, entre hombres, mujeres y niños, y tenían que estar poniendo sus carpas para poder vivir, para poder estar y descansar durante sus jornadas. No era una situación difícil. Encima de eso, tenían que aprender a organizarse como Dios les había mandado, que pusieran sus campamentos en el orden que Él les dijo y todos los rituales que tenían que seguir para poder avanzar. No era una situación fácil y eso lo tenemos que tomar también en cuenta. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel estaba viendo constantemente la mano de Dios dirigiéndoles, la mano de Dios protegiéndoles, guardándoles de todos los enemigos, proveyendo lo que ellos necesitaban, el alimento que necesitaban para poder subsistir. Así es que Dios estaba con ellos, pero Israel era una nación que se lamentaba continuamente. Dios ya les había bendecido en gran manera, les había prometido suplir todas sus necesidades, así como entregarles una tierra próspera. Iban camino a una bendición muy grande. Sin embargo, ellos solamente estaban viendo el lado negativo de las cosas. De todo refunfuñaban de lo que pasaba. Por lo tanto, Dios tuvo que enviarles varios jalones de orejas, varios castigos, con el fin de corregirles y enseñarles a que tenían que ser agradecidos. Se formó un ciclo de murmuración y medidas disciplinarias. La gente se quejaba y Dios tenía que actuar, Dios tenía que disciplinarlos. Así es que se fue haciendo un ciclo durante todo el viaje en el desierto del Sinaí. Los 40 años que estuvieron era este ciclo y lo vamos a estar viendo en los estudios que nos faltan. Había quejas, murmuración, venía una corrección de parte de Dios, se arrepentían, volvían a caminar otra vez y seguían obedeciendo a Dios y de pronto otra vez se empezaban a quejar y venía la corrección de parte de Dios y ese fue el ciclo de la vida de esta nación. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos vivido o estamos viviendo una situación así? ¿Verdad? Nos arrepentimos con el Señor, buscamos su presencia, vamos a la iglesia, nos comprometemos, ahora sí, voy a servir al Señor, ahora sí voy a estar, pero de pronto pasa algo, ¿verdad? Y nos quejamos con Dios y le decimos, Señor, es que así no era el plan, es que, mira, y ahora que me comprometí, ahora que te estoy sirviendo, otra vez me faltó esto, otra vez me corrieron del trabajo, otra vez se me descompuso el carro, otra vez la casa, se me descompuso algo en la casa, otra vez, Señor, y ahora tengo que volver a dedicarme a mis cosas y ya no puedo servirte otra vez. Es un ciclo el que pasa. Son ciclos que lamentablemente pasamos y el libro de Números fue escrito también para que nosotros aprendamos a ver lo que había pasado. Vamos a ver qué pasó con el pueblo. Vamos al capítulo 10, si me acompañan. Capítulo 10, a partir del versículo 11, ahí nos quedamos la semana pasada, después de las trompetas, que el Señor les ordena que se hagan las trompetas para convocar a la reunión. Dice el versículo 11. Vamos a leer nada más algunos versículos del versículo 11 en adelante. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército y empieza a relatar cómo iban caminando todos los
¿cómo se llama? Todos los ejércitos, ¿verdad? Vamos a recordar tantito, si me acompañan, vamos a ver un poquito cómo estaba el arreglo del campamento. Déjenme quitarlo de acá y lo podemos sacar. Si se acuerdan, hace 2 lecciones vimos cómo se habían dispuesto, cómo se habían dispuesto los ejércitos y las tribus, cómo estaba a su disposición. Judá iba al frente con Isaacar y Zabulón. Arriba, ¿verdad? En la parte norte iban Dan, Aser y Neftalí. En la parte sur iban Gad, Simeón y Rubén. Y en la retaguardia iban Benjamín, Manasés y Efraín. Y en el centro iban los levitas con el tabernáculo. En ese orden iban moviéndose todos. Ahora, vuelvo a lo que les dije hace unos momentos. Hermanos, esto no era nada fácil. Mover a 2 millones de personas, sincronizarlos para que empezaran a caminar al mismo tiempo. No era una tarea fácil coordinarse, no era nada sencillo mover hombres, mujeres, niños, ancianos, sus tiendas, sus pertenencias, sus animalitos. No era nada fácil lo que estaban ellos tratando de hacer, hermanos. Aún así, obedecían, aún así iban avanzando hacia adelante y Dios los iba protegiendo. Así es que este capítulo 10 nos da toda la descripción hasta el versículo 27, 28. Vamos a verlo, todo lo que les estaba, cómo iban marchando todos ellos, el orden, ¿verdad? Siempre nos va detallando por orden. Y dice el versículo 28, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Versículo 29 dice, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar al cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Aquí hay una cosa que necesitamos aclarar. Este Jobab dice que era el cuñado de Moisés, dice que era hijo de Raguel Madianita. Ahora, hay 2 versiones aquí, hay 2 versiones que debemos de conocer. Esto no le quita a la escritura validez ni le aumenta, por supuesto, solamente es una especulación. Dice aquí que Raguel Madianita era el suegro de Moisés, pero en el libro de Éxodo sabemos que el suegro de Moisés se llamaba Jetro y su esposa Séfora, ¿verdad? Pero aquí dice que es Raguel. ¿Qué sucedió aquí? Hay dos versiones. Una, puede ser que Raúl se trate el mismo Jetro, era diferente nombre porque eran ellos originarios de la región de Etiopía y estaban asentados ahí en la región del Sinaí, ¿verdad? Como madianitas en la región de Madián. Pero hay otra teoría, hay otro estudio que dice que ya Séfora había muerto. Jetro, por supuesto, también ya había muerto. Acordémonos que en este momento Moisés tiene ya 82 años de edad. Cuando conoció a Séfora y a Jetro, tenía él 40 años de edad, cuando llegó apenas al desierto, exiliado de Egipto, ¿verdad? Así es que es muy probable que este Raguel y la nueva esposa, Cusita, la esposa sea otra esposa. Y este Raguel, otro suegro, que tenía un hijo llamado Jobab y que estaba también ahí juntamente con Moisés. Así es que pueden ser estas dos versiones, ¿verdad? No hay nada claro, la escritura no ahonda mucho en esto, solamente son interpretaciones que tenemos. Puede ser que Raúl sea el mismo Jetro, que es muy improbable porque ya sería demasiado anciano y que Séfora siguiera siendo su mujer, o bien Séfora y Jetro ya habían muerto y ahora Raúl era su nuevo suegro y Moisés había tomado a otra mujer. Ahorita lo vamos a ver más adelantito por qué. Bueno, el cuñado de Moisés era este hombre llamado Jobab. Y Jobab le dijo Moisés, vente con nosotros. Y me encanta mucho esa expresión. Dice, ven con nosotros y te haremos bien. Ven con nosotros y te haremos bien. Hermanos, esta es una expresión que sería muy bueno que
memorizáramos, que aprendiéramos y que practicáramos. Cuando invitamos a alguien a la iglesia, cuando queremos compartirle a alguien del amor de Dios, esta es una expresión muy bonita, ¿verdad? Para la iglesia, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ya Moisés se iba a empezar esta jornada a través del desierto, quería que Jehová viniera con él, y él dice, no, yo me regreso a mi tierra nada más. Y Moisés le dice, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, y le vuelve a repetir otra vez la misma expresión, nosotros te haremos bien. Nosotros te haremos bien. Qué hermosa expresión, hermanos. Me gusta mucho este, cómo Moisés lo convence. Moisés sabía que este hombre podía serles de utilidad. Y aquí tenemos otra lección muy importante, hermanos, para nosotros. Muchas ocasiones conocemos personas y a veces somos fáciles en descartar personas, en despreciar personas simplemente porque no piensan como nosotros o no comparten nuestra fe. Sin embargo, Dios los puede usar también para bendición de nosotros, para bendición de nuestras jornadas. No estoy hablando de meternos al pecado juntamente con ellos, ni de participar de actos pecaminosos. Estoy hablando de tener la ventaja de personas que pueden saber, que pueden conocer cosas que pueden ser de bendición para nuestras vidas, que pueden ser de bendición para el reino de Dios. Y al mismo tiempo les tenemos que ofrecer la bendición de Dios, ¿verdad? Moisés no le está diciendo, mira, vente, no pasa nada, no te preocupes, tú sigue con tu rollo. No, Moisés le dice, ven con nosotros y nosotros te vamos a hacer bien, nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a buscar el bien que tienes ahora en el Señor. Así es que esta es una hermosa palabra que podemos nosotros tener, nosotros te vamos a hacer bien a cualquier persona que quiera ayudarnos y que quiera participar en la expansión del reino de Dios. Así partieron, dice, del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Hermanos, yo no sé, algunos de ustedes quizás tienen muy buena condición física y les gusta caminar y saben hacer sus caminatitas, ¿verdad? Media hora, 1 hora, 2 horas caminando, 3 horas caminando. ¿Quién aguanta 3 horas? Dígame, no mande unas manitas ahí. 5 horas caminando, 10, 12, 24, 48 horas, 72 horas caminando. Hombres, mujeres, niños, ancianos, soldados, levitas cargando el tabernáculo. 3 días. Partieron 3 días. Y el Señor estaba buscándoles lugar para que pudieran descansar. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de ti los que de tu presencia los que te aborrecen. Hermanos, esta es la misma expresión, si ustedes se acuerdan, es la misma expresión del Salmo 68. El Salmo 68 empieza de esta misma manera. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan delante de ti todos tus enemigos, los que aborrecen tu presencia. Cuando el arca se levantaba, cuando el arca se empezaba a mover, estas eran las palabras que Moisés decía. ¿Qué les parece? Precioso. ¿Por qué no tener esta hermosa costumbre en las mañanas, al empezar nuestras jornadas o al iniciar una nueva jornada, al iniciar una nueva etapa en nuestras vidas? Levántate, oh Jehová,
y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando la nube se detenía, cuando la nube les decía que era hora de descansar, decía Moisés, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir, ya a la hora de descansar, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Qué hermosas expresiones. Son expresiones muy poderosas, que nos pueden ayudar en esos momentos, hermanos, cuando, como decíamos al principio, a veces hay tantas quejas porque nuestras vidas están llenas de situaciones que a veces nosotros no podemos controlar. Y hay tantas quejas. ¿Por qué no, en medio de las quejas, poder decir, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen, y en el nombre del Señor iniciamos nuestras jornadas. Y en la noche, cuando ya vamos a descansar nuevamente, vuelve, oh Jehová, a los millares de tu iglesia, ¿verdad? De Israel, de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu pueblo. Así es como empieza los viajes. Esta era la forma en que ellos estaban viajando. Sin embargo, empiezan las quejas, empiezan las dificultades. Vamos al capítulo 11 del libro de Números. Dice, acá está, aconteció que el pueblo se quejó a los ojos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasó? Pues la gente se empezó a quejar. Ay, otra vez a levantarnos. Ay, otra vez a caminar. Ay, otra vez a poner las tiendas. Ay, otra vez a levantar las tiendas. Y empezaron a quejarse. Y entonces el Señor se enoja y dice que envió fuego del cielo y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces dice que el pueblo clamó a Moisés y Moisés inmediatamente intercedió por el pueblo, oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa encendido. Así se llamó ese lugar, Tabera, porque el fuego del Señor se había encendido en contra de ellos. Empezaron estas dificultades, se empiezan ahora a quejar, no solamente de estar caminando, eso fue lo primero, pero después empiezan a quejar también acerca de la comida. Ahora, ojo, vamos a ver lo que dice aquí. Había gente que se había infiltrado con ellos que no eran israelitas, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Probablemente egipcios también, probablemente madianitas, gente que no pertenecía estrictamente al pueblo de Israel, estaba juntamente con ellos, ¿verdad? De hecho, en el libro de Éxodo se dan reglamentos para los extranjeros que vivían con ellos. Tenían que seguir al mismo ritmo del pueblo de Israel y tenían que obedecer todo lo que Dios le estaba mandando a Israel. Así es que había gente extranjera que se mezcló con ellos y dice que tuvieron sus antojos, tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y empiezan entonces a recordar el pasado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de a gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra boca, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, verdezón. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios les estaba alimentando de una manera sobrenatural. Dios les estaba enviando este maná del cielo. Ahora, el maná era la materia prima, ¿verdad? Porque tenemos la idea
o yo la tuve por muchos años, la idea de que les llovían panecitos, ¿verdad? Que el maná eran panecitos y que así como agarraban el maná, agarraban su maná y comían sus panecitos. No, 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 no. El maná era solamente la materia prima. Ellos lo tenían que recoger y tenían que hacer el proceso de cocinarlo. Lo tenían que moler en molinos, ¿verdad? O en molcajetitos, en morteros, los tenían que machacar, lo tenían que hacer masita y entonces lo tenían que cocer, echarle agüita, hacer una masita, cocerlo en la caldera para que entonces pudieran tener sus tortas, sus panes, ¿verdad? Redondos, largos, así. Así es como se comía el maná. No les llovían ya los panes hechos, hermanos. Este es algo también muy importante, es un detalle que nos habla a nosotros acerca de nuestras vidas. Porque a veces pensamos que la bendición de Dios viene para nosotros en forma de maná. Y sí es cierto, pero el maná, acuérdense, es materia prima. De parte de Dios no nos llega el pan ya cocido. Dios nos va a proveer, Dios nos va a suplir, Dios nos va a dar trabajo, Dios nos va a dar de dónde poder ir a recoger su bendición, pero la tenemos que trabajar. Dios no manda panes ya cocidos. Dios no nos va a mandar tortitas hechas del cielo. Dios nos va a poner la materia prima y nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que hacerlo. Mucha gente, y yo no sé si ustedes han visto esas películas también o ilustraciones donde se ve a gente de Israel así acostados en el desierto, nomás estirando la mano, agarrando un panecito y comiéndoselo. No, 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 así no era la cosa. El maná caía, era materia prima. Era como semilla de culantro, dice aquí. Y eso lo tenían ellos que recoger, tenían que salir a recoger. Ahora, en el desierto, hermanos, eso significaba cansarse, eso significaba sudar, eso significaba que tenían que tener sus bolsitas, sus costalitos para recoger su maná. Y tenían que llegar a su casa, lo tenían que moler, lo tenían que pasar por una especie de metate, lo que fuera, y después lo tenían que hacer su masa, cocerlo, y entonces lo podían comer. Hermanos, la bendición del Señor siempre viene de esa manera. La bendición de Dios está delante de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer también lo que a nosotros nos corresponde. Así es que la gente estaba desesperada, la gente estaba quejándose, estaban diciendo, uy, ojalá tuviéramos pescado, ojalá tuviéramos carne, ojalá tuviéramos cebollas, ajos, estaban anhelando la vida pasada. Ahora, si tú me dices en ese momento, ¿qué escogerías? Una tortita de maná, que era como culantro, dice. No sé si es más o menos cilantro, trigo, no sé qué. Era verdezón. Si tú me dices eso, o una buena mojarra frita, con cebollita y con ajito y con sus verduritas, si tú me dices qué escoges, pues a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Yo preferiría la mojarra en lugar de este panecito liviano. A lo mejor yo también escogería aquello. Y este es un problema muy grave, hermanos, que tenemos los cristianos. Nos las pasamos anhelando las cosas del pasado, nos las pasamos anhelando lo que dejamos allá atrás en Egipto y no estamos viendo que este pancito quizás a lo mejor no es exactamente lo que teníamos antes, pero esto solamente es temporal porque adelante tenemos algo que va a ser mucho mejor. Una tierra que fluye leche y miel, que no se compara en nada a lo que dejamos en Egipto. ¿Por qué? Porque ayer éramos esclavos, acá vamos a ser libres y vamos a tener todo lo que teníamos allá y todavía mucho más. Y ahí es donde muchos cristianos se desesperan. ¿Por qué? Porque nos cansamos de la bendición de Dios que es provisional mientras llegamos a la tierra prometida y entonces muchos mejor se regresan. No, ya me cansé de esto, me regreso al mundo. En el mundo yo tenía cervezas, tenía alcohol, tenía esto, tenía el otro, tenía adulterio, tenía fornicación, tenía todos. Uy, me la pasaba a todo dar, había bailes, mejor me regreso allá atrás. Y se pierden de vista la bendición futura. ¿Por qué? Porque no tuvimos la paciencia. El pueblo se quejó. Ahora, Moisés también se empezó a quejar. Moisés también empezó a tener sus tiempos de enojo y Dios lo tuvo que reprender.
Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés de que el Señor se enojara. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, o a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mal. Moisés se queja también delante de Dios. Ya no soporta el quejido de tanta gente. Ya no soporta escuchar a toda la gente llorando y quejándose, que ya se cansaron del maná y que ahora quieren carne. Se cansa Moisés, y también Moisés se pone a altercar con Dios. Y le dice: ¿sabes qué? Al final de cuentas, yo no concebí a este pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo. No es mi iglesia, es tu iglesia. ¿Por qué tengo yo que soportar? ¿Por qué tengo yo que aguantar que se están quejando, que ya no quieren, que no quieren caminar, que no quieren trabajar, que no quieren obedecer? ¿Por qué los tengo que soportar yo? ¿Sabes qué, Señor? Mejor quítame la vida. Hazme ese favor. Quítame la vida y arréglatelas como tú puedas con tu pueblo. Dios se molesta. Dios se molesta también porque Moisés está discutiendo esto. Dice: yo no puedo solo con todo el problema. No puedo. Entonces le dice Dios a Moisés: ok, momento, tranquilo. Primero vamos a solucionar este asunto de que tú no puedes con toda la carga. Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí conmigo, y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. No te quejes. Dios te va a dar, pero no llores. Dios te va a dar, pero no reniegues de lo que Dios te está dando ya. Ok, ¿cuál es tu problema, Moisés? Es que es mucha carga para mí. Simple. Vamos a buscar 70 varones para que estén junto contigo llevando la carga. 70 varones que se van a encargar de estar cuidando y ministrando a la gente, para que tú no tengas que llevar toda la carga de la gente. Hermanos, este es un paso tan importante en nuestras vidas, y es un paso tan importante no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas profesionales. Los que están trabajando, los que tienen trabajo. Mucha gente dice: ay, es que ya no aguanto el trabajo, es que es demasiado trabajo. Bueno, ¿por qué no pones a alguien que te ayude? ¿Por qué no tienes a alguien abajo de ti que te ayude? Una, dos o tres personas. ¿Que les tengo que pagar? Por supuesto que les tienes que pagar. Entonces, pero por eso tienes tanto trabajo, y Dios te va a bendecir más. En la iglesia pasa lo mismo. A veces solamente el pastor es el que lleva la carga, y hay a veces personas que le ayudan y por ratitos, y lo ideal sería que hubiera por lo menos 2, 3 varones o 7 varones, ¿verdad? Constantemente ayudando en las tareas de la iglesia. Es exactamente un principio de delegar autoridad, delegar para compartir el trabajo que tenemos unos y otros. Así es que les dice: primero vamos a solucionar esto. 70 varones con los cuales tú te vas a apoyar para que ellos controlen al pueblo. Dos, dile al pueblo que ya los escuché. Que no crean que no los he escuchado cómo se están quejando acerca de que no han comido carne. Diles que se preparen, que se santifiquen, porque les voy a dar carne. ¿Para qué me voy a santificar si voy a comer pollo? No es que fueras a comer pollo,
es que Dios iba a hacer algo diferente. Es que Dios iba a mostrar que esa comida que venía a la mesa de ellos era de parte de Dios. Era un asunto de la bendición de Dios. No es que ellos salieran a criar a sus pollos. No fue que ellos iban a salir solamente a cazar codornices. Es que iba a ser algo que venía de parte de Dios, mis amados hermanos. Todo lo que viene de parte de Dios lo debemos de tomar con acción de gracias, santificados delante de Dios. Por eso, cada vez que podemos ir y tener la bendición de ir al supermercado y comprar las cosas que son necesarias para nuestra comida, hermanos o hermanas que van a hacer su compra, cuando lo hagan, denle gracias a Dios. Santifiquen a Dios. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque a veces vamos al supermercado y solamente vamos renegando también. Ay, mira que ya subió el huevo. Ay, mira que ya subió la leche. Ay, mira que las manzanas cómo están. Ay, mira qué espantosas mazorcas tenemos acá. Ay, mira las estas ya se están pudriendo. Y venimos y a veces llegamos del mercado, a veces llegamos del supermercado, hermanos, bajando las bolsas, renegando, quejándonos, gritando en contra de Dios. ¿Por qué está todo tan caro? ¿Por qué está? ¿Qué diferencia llegar a la casa, bajar nuestras bolsas, diciendo gracias, Señor? Gracias, Señor. Porque aún en medio de la inflación, aún en medio de los tiempos difíciles, Señor, tu provisión está llegando a mi hogar. Santifícate, santifícate, prepara, dale gracias a Dios. No te estoy diciendo que pongas todas tus bolsas y hagas una ofrenda, un sacrificio al Señor, pero por lo menos en tu corazón, cuando llegues con tus bolsitas de mandado, te haya alcanzado para mucho, te haya alcanzado para poco, santifícate y dile gracias, Señor. Gracias por esta provisión para mi hogar. Y no vengas renegando, ¿verdad? Les dice el Señor, no comerás un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que lo salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Es triste. Son tristes estos dos versículos, hermanos, muy tristes. Provocan tristeza. ¿Por qué Dios tiene que hablarnos así? ¿Por qué Dios tiene que decirnos este tipo de cosas? ¿Por qué Dios tuvo que decirle con dolor a sus hijos, a su pueblo, este tipo de cosas? ¿Para qué estás renegando de que saliste de Egipto? ¿Por qué estás menospreciando al Señor? ¿Por qué lo que te da Dios lo estás menospreciando? Y dices, es que cuando yo trabajaba para el mundo me iba mejor. Es que cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Cuando yo ni siquiera tenía conocimiento de la iglesia, me iba mejor. Ahora estoy en la iglesia. Ahora tengo que ofrendar, ahora tengo que diezmar, ahora tengo que ayudar. Ahora, por ser cristiano, me quitaron el trabajo. Dios no me bendice. Dios me iba... Y estamos queja y queja y queja. Y Dios tiene que decir, te voy a dar hasta que te salga por las narices para que aprendas, para que aprendas. Y Moisés todavía sigue enojado. Moisés le dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, solamente contando los varones. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, ¿se imaginan la cantidad de carne que se necesitaba? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que los basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Qué interesante diálogo, ¿no? Qué interesante, Dios. Oye, estás hablando conmigo, Moisés. Tranquilo, tranquilo. Yo soy el creador, yo soy el sustentador, yo soy el proveedor, yo soy el omnipotente, tranquilo. No estás hablando con tu hermano, estás hablando conmigo. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Y salió Moisés y le dijo al pueblo la palabra de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él
y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Una experiencia muy parecida a Pentecostés. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos también, no sobre todo el pueblo, solamente sobre 70, y ellos empezaron a profetizar, empezaron a alabar a Dios y empezaron a hablar probablemente en lenguas, ¿verdad? Empezaron a tener manifestaciones espirituales. Dice que tomó del espíritu de Moisés y les puso a cada uno de ellos. Sucede algo muy interesante. Sucede algo muy interesante, hermanos, y vean esta situación, porque en el Nuevo Testamento llega a pasar también algo muy parecido. Dice, habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no vinieron al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Dos que debían de estar en esa convocación, por alguna causa, no nos dicen por qué, por alguna causa, Eldad y Medad no llegaron a la reunión enfrente del tabernáculo, se quedaron allá en el campamento, alguna cosa pasó, pero no se escaparon de la bendición de Dios. Ahí donde estaban, ellos empezaron también a profetizar, empezaron, como les digo, probablemente a hablar en lenguas, no sé, empezaron a profetizar, y la gente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Josué, aquí aparece ya Josué, listo, junto con Moisés, listo para aprender, listo para desarrollarse, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, no los dejes que profeticen. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? El evangelio empieza a correr y dice la Biblia que Felipe se fue hacia Samaria y predicó a los samaritanos. Y los discípulos en Jerusalén dijeron, ¿cómo que los samaritanos también? Y tuvieron que ir y dijeron, no se los impidan, no se los impidan. Y también recibieron ellos el Espíritu Santo. Y así fue pasando a lo largo de muchas ciudades cuando Pablo empezó a predicar. La gente decía, pero esos no pueden, pero Dios ya había hablado que también a los gentiles era la bendición, y entonces tuvo que haber esa bendición para todos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? A Josué. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mis amados hermanos, vean con cuidado esta expresión. Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés en el desierto, Moisés anhelando, ojalá el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos, porque entonces otra cosa sería para el pueblo de Israel. El Señor ya puso su espíritu sobre toda su iglesia, hermanos. A partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado, y todos aquellos que hemos sido llamados, ahora tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, sobre toda la iglesia. Cuando estamos reunidos en la congregación, cuando yo estoy predicando, el Espíritu de Dios no está solamente sobre mí, no está solamente sobre los hermanos que están ministrando la alabanza o sobre el que está orando. El Espíritu de Dios está sobre todo el pueblo. Esto es algo que Moisés anheló, hermanos, en el desierto. Es algo que Moisés deseó y que ahora nosotros lo tenemos. Pero quizás no lo hemos valorado lo suficiente. Quizás no lo hemos sentido lo suficiente. Para Moisés era un anhelo. Ojalá el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Para nosotros esta ya es una promesa cumplida. El Espíritu del Señor está sobre todos nosotros. Lo estamos aprovechando, lo estamos apreciando, lo estamos valorando, o estamos en la actitud de Israel, quejándose por todo lo que está
sucediendo alrededor de nosotros. Versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, fue un montonzote, hermanos. Este, de codornices amontonadas. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y el día siguiente recogieron codornices. El que menos, al que más mal le fue, recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Hirió Jehová al pueblo con una mortandad, con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Geserot y se quedó en Geserot. Pidieron carne, tuvieron carne, pero muchos de ellos, hermanos, tuvieron una actitud de codicia, y nuevamente el ciclo. Se quejan, viene la bendición, viene la reprensión de parte de Jehová. Y nuevamente se cierra el círculo. Y tienen que volver a caminar. Y tienen que volver otra vez a emprender su camino. Pero tuvieron que ser algunos de ahí castigados. Tuvieron que ser reprendidos. En Kibrot Hatabá, que significa las tumbas de la codicia. Y ni modo, tuvieron que quedarse ahí. Ahora los que se quejan, en el capítulo 12, son Moisés, Aarón y María, los hermanos de Moisés. Se queja el pueblo de Israel. Ya se cansaron del maná. Se quejan porque están caminando. Se queja Moisés. Por si fuera poco, ahora se quejan María y Aarón, los hermanos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Probablemente la primera esposa de Moisés, Séfora, con su suegro Jetro, que había tenido en Madián, probablemente ya habían muerto. Y Moisés había tomado una nueva esposa. Aquella primera esposa la tuvo cuando tenía 40 años. Ahorita ya Moisés tiene 82 años. Así es que probablemente había tomado una mujer cusita. Esta mujer cusita, el nombre de Cus es que provenían probablemente de la región de Etiopía. Y es decir, eran de raza negra. Probablemente Moisés, entre los extranjeros que se habían infiltrado ya con el pueblo, encontró a esta mujer y pues se enamoró también de esta mujer y tuvo a esta mujer con su suegro Rauel y con su cuñado, ¿verdad? Jabab, que fue el que les estaba ayudando para encontrar los lugares que necesitaban. Pero Aarón y María, sus hermanos, se enojaron de que tomó por mujer a esta persona. Entonces dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¡Wow! Y lo oyó Jehová, hermanos. Esta expresión muy fuerte e importante en nuestras vidas. Cada vez que nos quejamos, cada vez que renegamos, cada vez que criticamos, cada vez que alzamos nuestra voz en contra de alguien, lo oyó Jehová, lo escuchó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, no armaba muchos problemas, era tranquilo Moisés, se tranquilizó. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, los que se quejaron. Y les dijo, escuchen ahora mis palabras.
cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión y le voy a hablar solamente a través de sueños. No va a ser como lo hago con Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con Moisés hablaré cara a cara y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es decir, pónganse las pilas, chavos. A Moisés le voy a hablar cara a cara. No voy a hablar con él por figuras. Vamos a dialogar como dos personas. Pero ustedes que son profetas, y si hay otro profeta en el pueblo, a ustedes les voy a aparecer en visiones y en sueños y con figuras para que lo interpreten. Pero a Moisés no, porque Moisés lleva la carga de llevar a todo el pueblo. Con Moisés no me puedo dar el lujo de que él se equivoque al interpretar y tomar decisiones. Con él voy a estar hablando y yo lo escogí. ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Por qué están celosos de él? Yo lo escogí a él porque él es fiel. Entre todos ustedes no hay nadie más fiel. ¿Por qué están murmurando? ¿Por qué se les ocurrió murmurar en contra de Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Lo reconoció Aarón. Nos equivocamos. Actuamos locamente, nos dejamos llevar, nos ganó la carne y hemos actuado. Por favor, que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir el vientre de su madre tiene ya consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero respondió Jehová a Moisés: pues si a su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Era la pena en la ley. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después que regrese. Mándela para afuera y que regrese en 7 días. Y la pobre María se tuvo que ir. Se tuvo que ir a afuera del campamento, permanecer 7 días, a que pasara la lepra, y entonces pudo regresar otra vez al campamento. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Estuvieron esperando, y ya que María se curó, ya que María sanó, entonces pudieron avanzar. Hermanos, qué dura situación. Después del pueblo partió de Geserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahí vendrá nuestra siguiente parada. Muchas enseñanzas, hermanos, de esto, muchas cosas que tenemos que reflexionar. El pueblo de Israel, en medio de situaciones difíciles, como les dije al principio, en medio de un desierto, con sus familias, con sus ancianos, con sus niños, calor, arena, tierra fea, piedras, caminando jornadas muy intensas, comiendo algo muy ligerito que podían preparar. A lo mejor podemos decir, ¿tenían razón de quejarse? ¿Tenían razón de llorar delante del Señor? ¿Nosotros lo hubiéramos hecho? ¿Nosotros lo hacemos? Por mucho menos que eso, hermanos, nosotros nos quejamos delante del Señor. Por mucho menos que eso. Nosotros lloramos delante del Señor. Nosotros renegamos delante del Señor. Nosotros nos alejamos del Señor por mucho menos que eso. Qué débiles somos, hermanos, cuando se trata de obedecer al Señor. El Señor les puso enfrente la tierra. Iban camino a la tierra.
Una tierra preciosa, una tierra donde ya no iban a tener que trabajar en construirla. Ya las ciudades estaban construidas, los viñedos estaban plantados, los trigales estaban plantados, todas las hortalizas ya estaban plantados, todos esos campos de labranza ya estaban plantados para ellos. Ellos ya no iban a tener que trabajar demasiado, iban a llegar a habitar esas ciudades que habían sido ya conquistadas. Iban a vivir en ciudades amuralladas y protegidas. Iban a tener toda la bendición, iban a tener oro, plata, todo lo que necesitaran, lo iban a tener. Solamente les pedía el Señor, sean obedientes y créanme a lo que les estoy diciendo durante estos días que vamos a estar, durante estas jornadas que vamos a pasar. A lo mejor vamos a pasarlo un poquito mal, van a batallar, pero vamos a llegar a este lugar donde les voy a dar todo lo que ustedes siempre han querido y mucho más, ni siquiera lo que se han imaginado. Yo se lo prometí a Abraham, el padre de todos ustedes. Pero el pueblo se desesperó, el pueblo no quiso creer y empezaron las quejas. Hermanos, ¿cuánto nos quejamos nosotros? Qué fáciles somos de estarnos quejando constantemente. De la misma manera, hermanos, Dios nos ha prometido a nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Échenle un vistazo al libro de Apocalipsis y vean, hermanos, veamos todos lo que nos está esperando. Una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna porque la luz de Jesucristo la ilumina. ¿Se imaginan eso? Calles cubiertas de oro, un mar semejante al cristal. Nos espera, hermanos, una cena preciosa, las bodas del Cordero. Nos esperan cielos nuevos, tierra nueva. Todo lo que estamos viviendo ahora en medio de la maldad, en medio de la violencia, todo eso se va a desaparecer y Dios establecerá un reino eterno perfecto, como Él lo planeó desde la fundación del mundo, antes de que el pecado entrara en nuestras vidas. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Está allá adelantito, hermanos. Adelantito. ¿Por qué? Porque nuestra vida, por muy larga que se nos haga, hermanos, no dura más de 80, 90 años, 100 años a lo mejor. Pero pronto pasan y volamos, dice la Biblia. Estaba yo recordando apenas ayer, apareció algo en Facebook y mi mente voló y dije, apenas ayer tenía yo 25 años, ya tengo 60. Hermanos, la vida pasa muy rápido. Jóvenes, la vida pasa demasiado rápido. Y no estamos pensando muchas veces en el futuro, en lo que el Señor nos está preparando, en esa eternidad gloriosa que el Señor tiene para nosotros, en esa tierra de Canaán que fluye leche y miel para nosotros. Y muchas veces nos las pasamos viendo hacia atrás, lo que dejamos en el mundo y seguimos añorando las cosas del mundo. Y muchas veces la vida del cristiano, el peregrinar del cristiano sobre esta tierra, hermanos, cae en ese ciclo. Quejas y quejas y quejas y entonces viene la reprensión de parte de Dios y entonces viene el arrepentimiento y seguimos caminando, pero volvemos otra vez a tropezar y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos y nuevamente viene la disciplina de parte de Dios y entonces seguimos adelante, hermanos. Espero en el Señor que todos podamos aprender esta lección tan importante. Nuestra mirada está puesta en aquella tierra prometida. Nuestra mirada está puesta en aquella nueva Jerusalén, en aquel cielo nuevo y tierra nueva que el Señor ha preparado a los que le aman, a los que persisten, al que venciere. Al que venciere, dice 7 veces el libro de Apocalipsis en los mensajes a las iglesias, capítulos 2 y 3. Al que venciere, le voy a dar una corona, le voy a dar la corona de la vida, le voy a hacer columna en el templo de mi Dios, le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce, sino solo el que la recibe. Le voy a dar al que venciere.
al que no viva una vida solamente de quejas, quejas y murmuraciones. Ay, es que la iglesia, ay, es que ya me volvieron a llamar, ay, es que otra vez hay que ir a la iglesia, ay, es que es muy temprano la iglesia, ay, ¿por qué no la hacen más tarde? Y si es tarde, ay, ¿por qué no la hacen más temprano? Ay, ¿y por qué tenemos que ir entonces 3 veces a la semana a la iglesia? ¿Y por qué tengo que servir en un ministerio de la iglesia? ¿Y por qué las otras hermanas no quieren servir? ¿Y por qué estos sí quieren servir? ¿Y por qué no mejor sirve aquello? ¿Y por qué no mejor? Ay, hermanos, no podemos vivir una vida de quejas. No podemos vivir una vida quejándonos. Agradezcamos a Dios. Agradezcamos al Señor. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia. Gracias porque puedo servir. Gracias porque tengo que venir 3 veces. Es cansado y llego cansado del trabajo, pero gracias, Señor. Gracias porque tengo la oportunidad y porque a través de esto tú me estás enseñando cómo va a ser mi vida cuando llegue a esa tierra prometida, cuando llegue a esa tierra que fluye leche y miel, cuando llegue a ese lugar, Señor, que tú has puesto para que yo pueda vivir en paz y en calma. Cuánto anhelamos, hermanos, llegar a esa tierra prometida, pero cuánto nos estamos quejando. Considerémoslo, arrepintámonos y digámosle al Señor: Padre, entiendo que tú eres Dios y tu brazo no se ha cortado y vas a proveer todo lo que necesite. Y si ahorita solamente es maná, está bien. Y si después vienen algunas codornices, bendito sea Dios, comeremos codornices. Y si después viene otra cosa, Señor, lo que tú mandes hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por estos capítulos 10, 11 y 12 del libro de Números. Difíciles, difíciles, Señor, pero nos retratan de cuerpo completo, Señor. Lo vemos en Israel, lo vemos en nuestras vidas. Nos pasa exactamente igual. Señor, pero ahora tenemos este testimonio para que nosotros aprendamos y para que a partir de hoy podamos decir: Señor, gracias por lo que me das. Gracias, Señor, por este mandado que pude hacer en el supermercado. Gracias, Señor, porque le pude poner gasolina a mi coche. Gracias, Señor, porque pude tener el trabajo el día de hoy. Gracias porque tengo mi iglesia. Gracias por los hermanos que trabajan. Gracias por mis compañeros de ministerio. Gracias por todo lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias. Aún en situaciones difíciles, aún en condiciones difíciles, gracias, Señor, nos santificamos y lo recibimos con acción de gracias, porque sabemos y entendemos, Señor, que esto es provisional. Un día, por toda la eternidad, estaremos disfrutando de algo mucho mejor que ni siquiera nos imaginamos ahora. Y ahí estaremos, Señor, pero queremos llegar sin quejarnos y queremos llegar, Señor, santificados y dándote gracias por lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias por cada familia, muchas gracias por cada persona que está viendo este estudio bíblico esta tarde. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la rebeldía en el camino también. Y va a ser también enseñanza para nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por sus mensajes. Gracias. Por favor, pongan ahí un like o un mensajito para saber quiénes estuvieron para el pase de lista. Y las estrellitas están ahí. Si alguien quiere enviar estrellitas, que son ofrendas a final de cuentas, van directamente a nuestra iglesia. Y les agradecemos mucho también sus ofrendas. Que el Señor les prospere y les bendiga siempre. Muchas gracias, hermanos, a todos. Si el Señor permite, entonces nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión y el próximo miércoles en nuestro estudio del libro de Números. Dios les bendiga.